Ok, buenos días. Regresamos. Vamos a pasar la asistencia. Ok, activen sus micrófonos, por favor. Para que me digan quiénes están, quiénes no están. A ver, Francisco. Francisco Abundes, ¿no está? No está. Roberto Carlos. Ese me parece que ese baja. José Alex. Ángel Cardoso. Carlos Iván. Jesús Alberto Cruz. Eduardo Domínguez. Jonathan Yair. Presente, profe. David Flores. Juan Antonio Galindo. Presente. Edgar Mauricio. Jorge Alberto. Jorge Miguel. Presente, profesor. Brandon Jiménez. Víctor Jiménez. Ariel Lezama. Presente. Saúl, Alan Saúl. Norman Emanuel. Presente. Alondra Mariela. Oscar Oliver. Emanuel Páez. Emanuel Pérez. Presente. Gerardo Reyes. Presente. Marcelo Sebastián. Marcos Uriel. Luis Alan. Donovan. Javier. Daniela. Presente. Melanie. Cecilia. Bueno, vamos a empezar. Ok. ¿Ya ven todos la pantalla? Sí. Ya, profe. Sí. Ok, perfecto. Vamos a borrarlo un poquito. Vamos a ver lo que es, vamos a aprender hoy lo que es la adaptación al medio acuático y la flotación ventral, ¿ok? Y dorsal de la natación. Vamos a ver qué son las etapas del aprendizaje. Esto se lo tienen que aprender, muchachos. Se lo tienen que aprender muy bien, porque estas etapas, ya cuando le digo que se lo aprendan muy bien, le va a salir en todos lados, ¿ok? Las etapas del aprendizaje, la primera de las etapas del aprendizaje es el control acuático. Para poder tener un buen control acuático, tenemos que trabajar cuatro aspectos fundamentales. El primero es la familiarización o ambientación. El segundo es dominio del cuerpo en el agua. El tercero es el aprendizaje técnico. Y el cuarto es el entrenamiento performance, que no es nada más que la generación de una reacción con ayuda de una improvisación de sentido de la estética. Okay. Es de cierta forma decirle al niño que imite de cierta forma alguna actividad que nosotros desarrollemos a través de la improvisación del sentido. ¿Sí? Eso es lo que llamamos entrenamiento performance. Bien, de estos principios en la enseñanza de la natación tenemos 4 principios natatorios básicos. Primero es relajación. Sabemos que si no estamos relajados en el agua, ¿qué pasa? Nos hundimos, simplemente. Por lo tanto, el primer principio importante de la natación es la relajación. El segundo principio... A ver, espérate. El segundo principio... Melanie, por favor, apaga el micrófono. El segundo principio de la natación es la respiración. Sabemos que se inspira y se expira. Es contrario a la respiración normal de la persona en tierra.
donde en la natación se llama inspiración y expiración. Se inspira fuerte por la boca y se expira suave por la nariz. Además está la retención de la respiración, que también lo vamos a ver más adelante. Tenemos la parte de la flotación. La flotación es flotación ventral y flotación dorsal. Y tenemos la propulsión. La propulsión es cuando nosotros ya nos desplazamos dentro del agua, ¿okay? A través de ejercicios técnicos de la natación. Bien, dentro de estos principios natatorios básicos tenemos la relajación. ¿Qué pasaba, Gerardo, cuando empezaste a nadar? Te ponías duro, ¿verdad, Gerardo? ¿Y qué pasaba? Me hundía, profe. Te cansabas, ¿verdad? Hey, ¿Y qué pasaba cuando te cansabas y te ponías duro? pues me ahogaba, profe. Te hundías. Ya después con la práctica de ejercicio, ya pudiste avanzar bastante con la parte de la relajación y por lo tanto una vez que empezaste a relajarte ya podías avanzar. ¿Ok? Entonces, cada principio va determinado del otro. Y nada más, la relación no es nada más que un fenómeno neuromotor del cual resulta una reducción de la tensión de la musculatura esquelética. En la mente controla el cuerpo. Si yo le digo a mis músculos de que tengo miedo, obviamente cuando tienes miedo se crean varias enzimas, entre ellas la dopamina. ¿Qué hace? El cuerpo crea un reflejo para cuidarse. En este caso sería contraer el cuerpo. ¿Por qué? Porque es algo desconocido, algo nuevo. Por lo tanto, la adaptación es fundamental. Para poder tener una buena adaptación, tenemos que tener una buena relajación. Por lo tanto, lo primero que tenemos que enseñar a un alumno, a una niña, a una persona adulta que tenga miedo al agua, ¿qué cosa es? Es a relajarse dentro del agua. Está dentro de los principios natatorios. El segundo es la respiración. Como sabemos, no podemos respirar dentro del agua. No se puede respirar dentro del agua. Por lo tanto, tenemos que mejorar nuestro mecanismo respiratorio y adecuarlo al mecanismo acuático. ¿Ok? ¿Cuál sería? Inspirar fuerte por la boca. ¿Por qué por la boca y no por la nariz? Porque la boca tiene la forma de tener una mayor oxigenación más rápido que con la nariz. Y se expira suave por la nariz. O sea, se inspira fuerte por la boca y se expira suave por la nariz. Por lo tanto, esto es de forma diametralmente opuesta a la respiración terrestre. ¿Ok? ¿Cómo se le llama a la respiración terrestre? Les pregunto a ustedes, ¿cómo se le llama la respiración normalmente cuando estamos fuera del agua, en la tierra? Inhalación, expiración. Se inhala y se exhala. Ah, exhalación. ¿Ok? Aquí inspiramos y expiramos. La tercera es la flotación. Obviamente, si no flotamos, ¿qué pasa? Nos ahogamos. Por lo tanto, primero se enseña la relajación, después mecanismo de respiración y después vamos a la parte de la flotación. ¿Se acuerda cuando ustedes dieron en el taller conmigo lo que eran las bolitas, las estrellitas y todo eso, los busitos? Sí. Bueno, aquí creo que habían, a ver, estaba Gerardo, ¿no? Que no sabía nadar, creo que también estaba Daniela nadaba muy bien. Estaba, ¿quién más que no sabía nadar? Ahorita lo vi. Yo, profe. ¿Quién? ¿Miguel? Miguel. Bueno, Galindo. Galindo, exactamente. Si ustedes no aprenden a flotar, no tienen, no tienen la parte de la autonomía dentro del agua. Por lo tanto, ¿qué era lo primero que tenían que hacer para la hora de flotar en su bolita? ¿Se acuerdan? Relajarse. Uno era relajarse, era lo primero. ¿Y lo segundo qué era? Pegar la barbilla al pecho. Pegar barbilla al pecho. ¿Qué más? En cuanto a respiración, ¿qué tenían que hacer? Es Inspirar por la boca. Inspirar fuerte por la boca, muy bien. ¿Y qué más tenían que hacer? Inspirar despacio por la nariz. ¿No tenían en este caso que retener el aire? Ah, sí, Simón. Sí. Si no retenían el aire, ¿qué pasaba? Se iban para abajo. Pues para abajo. Entonces, el mecanismo de relajación y el mecanismo de respiración están directamente relacionados ¿con qué? Con la flotación.
si no sé cómo es el mecanismo de respiración para retener el aire, si no me relajo, simplemente no floto. Por lo tanto, están relacionados los tres. Y según el principio de Arquímedes, todo cuerpo sumergido en un fluido recibe el empuje hacia abajo. Y también recibe este peso de un vacío y por lo tanto hay una fuerza que empuja de abajo hacia arriba. ¿Ok? Ese líquido se desaloja, pero por lo tanto, esa fuerza que empuja de abajo hacia arriba tiene un nombre que lo vamos a ver ahorita. La que empuja de arriba hacia abajo, ¿cómo se llama? ¿Fuerza de qué? Gravedad. Fuerza de gravedad. ¿Ok? Ahora, tenemos el cuarto y último de los principios de natatorios, que es el de propulsión. Este principio se trabaja directamente con la técnica o con las habilidades motrices acuáticas. ¿Ok? Que no es nada más que la calidad que debemos tener. ¿Ok? Para dar brazadas o patadas. En este caso, movimientos de brazos, movimientos de piernas en la natación, que es lo que van a hacer que una persona se propulse dentro del agua. Bien, en cuanto a la adaptación del medio acuático, tenemos que conocer ciertos aspectos importantísimos, aspectos que se violan en muchísimas escuelas de natación. Y es que cuando el niño empieza a nadar, se pretende, en primer lugar, que se adapte al medio de una manera natural, sin artificios, sin apuros y reconociendo el elemento agua como uno más. Cuando hablamos de manera natural, es que no usen ningún tipo de implementos o adecuar los implementos para que aprendan a nadar. De esto estoy hablando de los floating, estoy hablando de popotes, estoy hablando de muchos aspectos que no deberían aprender. Ahora, ustedes dirán, profe, pero usted nos puso popote cuando no sabía nadar, ¿verdad? ¿Me van a decir eso? Sí. ¿Y por qué teníamos que poner popote? Porque estábamos violando un proceso importantísimo en la natación, que es el control de la cantidad de personas que debemos trabajar. Desgraciadamente, se lo expliqué muchas veces, no había de otra por los tiempos de clases, de los horarios, pero no es recomendable tanta gente como teníamos nosotros que no sabía nada. Eso no es nada recomendable. En ninguna parte del mundo es recomendable. Bueno, después vamos a tocar ese tema. Bien, lo importante es que el niño aprenda a nadar como viene al mundo. Sin artificios, sin popotes, sin implementos y sin apuros. El proceso de adaptación no debe llevar apuro. Hay personas en muchas albercas, incluyendo aquí en Morelos, que agarran a los niños y los tiraban para el agua sin saber nadar. Imagínense. Imagínense que yo, Galindo, que yo te agarrara y que en la parte profunda te aventara al agua. ¿Qué crees que iba a pasar? Que me iba a ahogar. Bueno, no te iba a dejar ahogar, pero ¿qué crees que iba a pasar después contigo? Miedo al agua. Pues ya tenía hidrofobia. Si tenías miedo, después vas a tener hidrofobia, o sea, después no debías ni siquiera acercarte a una alberca. Y eso pasa en muchos lugares, inclusive no solamente en albercas, que es muy grave, sino muchas de las personas que han aprendido a nadar tienen miedo. Muchos tienen miedo que no saben nadar porque de chiquito los aventaron al agua. No sé si han escuchado mucho. Yo he escuchado mucho en las escuelas de natación que Pues eso me pasó a mí. sí, te avientan al agua y después creas un miedo terrible porque obviamente no es el medio adecuado de nosotros. Nosotros somos terrestres, somos terrícolas. No tenemos escamas, no tenemos aletas. Por lo tanto, tiene que haber un proceso de adaptación para que cada persona, no todos, todo el mundo nace con miedo al agua. Todo el mundo. Pero por eso hay que tener un proceso de adaptación acuática. Bueno, si esta etapa crítica de adaptación al medio se mutila, el niño se verá mermado sus capacidades en el futuro. Por lo tanto, no se debe apresurar el proceso. Nunca. Bueno, el objetivo de la adaptación al medio es la total autonomía en el medio acuático, sin dependencia de aparatos o medios artificiales. Una vez lograda esta autonomía, tanto debajo del agua como en la superficie, se puede proceder a la enseñanza de las habilidades
motrices acuáticas de la natación. Les pregunto, abran su micrófono, ¿cuáles son las habilidades motrices acuáticas de la natación? ¿O cuál ustedes creen que sepan? Pues la patada y la abrazada o la flotación y eso. Ok, movimiento de pierna, pero de los estilos, ¿qué estilo conocen? Mariposa, pro, Rol, pecho. Bien. Dorsal. Crawl, mariposa, dorso, pecho y crawl. Bien, tenemos movimiento de pierna, como bien dijo Daniela, de cada uno. Tenemos movimiento de brazo de cada uno. Tenemos ejercicios coordinativos de cada uno, que es importantísimo en la natación. Tenemos las salidas, tenemos las vueltas. Pero antes de pasar a los estilos, a ver, a las habilidades, tenemos otras habilidades como son inmersión, sumersión, saltos, ¿ok? Equilibrio, despegues, muchas otras habilidades que se trabajan en la natación. Bueno, para todas estas habilidades en la parte de adaptación al medio acuático, lo primero que debemos realizar son bucitos. ¿Qué se trabaja en los bucitos? Control en el agua, del cuerpo en el agua. ¿Qué se trabaja? Mecanismo de respiración, inspiración, expiración. ¿Qué se trabaja? Y es una de las cosas más importantes, es que ese niño o persona adulta aprenda a conocer el medio acuático. ¿Cómo aprende a conocer el medio acuático? ¿A través de qué? Abriendo los ojos debajo del agua. O sea, es importantísimo que los niños, cuando ustedes enseñen algún día, si son maestros de natación, este proceso de adaptación, desaparezcan los goggles. Casi todos los entrenadores, cuando viene un niño nuevo, tráeme goggles. No, 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 no. El niño tiene que nadar, aprender a abrir los ojos debajo del agua. La manera más fácil es no usando goggles. ¿Sí entendimos? Esto es vital para el proceso de adaptación. Bueno, realizar bucitos, abrir los ojos debajo del agua, realizar pequeñas flotaciones, saltos, giros y apneas son una de las habilidades más importantes que debemos trabajar en la parte de adaptación. ¿Ok? Ahora, si el niño aprende pronto a sumergir la cabeza bajo el agua sin temores ni angustias, tendremos muchísimas posibilidades y garantías de éxito para un aprendizaje temprano de la natación. Todo lo contrario, si el niño no aprende a abrir los ojos ni a meter la cabeza debajo del agua, aparte de retrasar su aprendizaje, terminará nadando siempre por arriba del agua, o sea, por la superficie. Para esto, el niño nunca podrá conocer el medio acuático. La posición de la cabeza, como ya conocen mucho, es importantísima en la natación. Todas estas personas que nadan y no meten la cabeza, ¿verdad? Manuel, creo que tú eras uno de los que nadaba con la cabeza afuera. Sí. ¿Sí? Te cuesta más trabajo, te cansas más rápido, te cuesta más trabajo y te agitas más rápido. ¿Por qué? Porque el mecanismo respiratorio no es el adecuado. Profe, yo me he dado cuenta que lo que tengo es que aguanto más la respiración adrede, no sé por qué, o sea, es como que involuntario, voluntariamente, no sé. Aguantas más la respiración, ¿cómo? Sí, o sea, no tiendo a sacarlo mientras voy nadando. O sea, como que lo retengo. O sea, con la cabeza afuera o con Con la cabeza adentro. Con la cabeza ¿aguantas más adentro. la respiración? Ajá, pero no es como que yo lo controle. Solo pasa así como que voy nadando y se me olvida sacar el aire y ya cuando me siento ahogado ya es cuando voy sacando el aire. Es que eso pasa porque tienes que aprender a trabajar la respiración. Ujú. No es nada fuera del mundo ni es nada malo, es que simplemente tienes que aprender a trabajar el proceso respiratorio en la natación. Cuando lo aprendas, ya lo creas autónomo. Es como los ejercicios que hablamos de la gimnasia. Estábamos hablando anteriormente. Cuando Sí, ya sí. lo aprendan a hacer, pues ya lo van a hacer autónomamente. O sea, ni siquiera vas a pensar en eso. Ya el cuerpo lo va a trabajar como si fuera algo natural. Como tú respiras normal, que tú no te das cuenta. Tú respiras y uno va respirando y no se da cuenta que está respirando porque ya el organismo lo toma como algo natural. Ujú. Lo mismo va a pasar con la natación y lo mismo va a pasar con sus ejercicios de gimnasia básica. Que por cierto, tocando un tema de gimnasia básica, dimos todo el tema en la clase 1, pero lo vamos a hacer en 2 semanas.
¿Ok? Vamos a hacer 2 tareas y 2 fórmulas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la segunda semana, la primera va a ser más sencillita. La segunda sí va a ser una clase. ¿Ok? Trabajando aspectos de la gimnasia básica. Por lo tanto, les voy a explicar el próximo lunes en la clase de gimnasia qué es lo que van a realizar en la clase. ¿Ok? Y después van a tener toda una semana para que realicen su clase. ¿Entendimos? Sí. Ok. Seguimos. Bueno. Indicaciones metodológicas. Cuando hablamos de las indicaciones metodológicas, hablamos de las partes fundamentales de la clase. ¿Cuál es el primer paso en la metodología de la enseñanza? Mírenlo ahí. ¿Cuál es? A ver, díganme. ¿Cuál es el primer paso en la metodología de la enseñanza? Explicación, demostración por parte del profesor. Bien, eso no se le puede olvidar nunca. El segundo es imitación del ejercicio. Si vamos a hacer bucito, ¿cuál sería el segundo paso? Imitación de los bucitos. Ahora, aquí dice fuera del agua. No me pueden poner imitación de los bucitos fuera del agua o imitación de las piernas de crawl fuera del agua. No, porque la palabra imitación ya conlleva de que el ejercicio es fuera del agua. Le puse fuera del agua para que se den cuenta que todo trabajo de imitación es fuera del agua. ¿Ok? Es en medio. Si yo estoy jugando baloncesto y yo empiezo a hacer el dribbling, pongo el mismo ejemplo. Si yo realizo el dribbling sin balón, ¿qué tipo de trabajo sería ese? Imitación. Sería un trabajo de imitación del dribbling. ¿Por qué? Porque no tiene balón. Es lo mismo con la natación. Si lo hago fuera del medio, es un trabajo de imitación. Todo lo que ustedes hagan fuera del medio acuático y desarrollan una técnica acuática es un ejercicio de imitación. Tercero, realizar ejercicio en el medio acuático de lo más sencillo a lo más complejo. O sea, si hago 4 ejercicios, tengo que metodológicamente ponerlo del menos complejo al más complejo. El primero menos complejo, el cuarto es el más complejo de los 4. ¿Ok? El cuarto es concluirlo con una flotación ventral y dorsal. ¿Ok? Si yo voy a hacer una flotación ventral, yo lo tengo que enseñar ya inclusive con salida, hacerlo salida y flotación ventral. Creo que nosotros hicimos un examen, ¿verdad? El año pasado así. No hicimos un examen del taller así el año pasado, sí, ¿verdad? Sí. Que era una flotación ventral. No sé si hice dorsal, pero sí me acuerdo que hice ventral. Sí, ¿Ok? fue con propulsión. Con propulsión, exactamente. Bueno, tenemos también la sumersión y exploración del medio. Y quinto y último, comprobar y evaluar. Si no comprobamos y evaluamos los ejercicios, no sabemos entonces cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, esto se deben realizar a través de test pedagógicos, ¿ok? Que después vamos a ver los test pedagógicos que se realizan en cada uno de estos aspectos. Bien, los errores más comunes que tenemos en la adaptación del medio. Tenemos no explicar y demostrar el ejercicio. O sea, que el profesor, si el profesor no explica y demuestra, ya lo explicamos en gimnasia. El proceso no llega al 100 al estudiante. Apresurar el proceso de enseñanza, tampoco. El alumno debe tomar su tiempo a la hora de adaptarse al medio. Introducir al niño al agua sin la adaptación necesaria. ¿Ok? Por lo tanto, si hago este tipo de actividad sin la adaptación, pues llora, se estresa, grita y al final la va a agarrar todavía más miedo al agua. El cuarto, no corregir al niño durante el ejercicio. Eso es un error que tienen casi todos los maestros. No corregir durante toda la clase. Si no corrijo, el muchacho, el alumno, no sabe qué es lo que debe mejorar o qué es lo que tiene mal, peor. Quinto, dar la clase fuera del agua. No. En la adaptación al medio, el profesor tiene que estar metido dentro del agua con el niño. De hecho, casi siempre son personalizadas las clases. De más 2, 3 alumnos no lo recomiendo. ¿Ok? Por lo tanto, tiene que estar dentro del agua. ¿Para qué? Para darle confianza al muchacho. ¿Para qué? No solamente darle confianza, sino para cumplir el primer paso en la metodología de la enseñanza, que es explicar y demostrar. Y yo no puedo explicar y demostrar arriba en tierra. La natación es en agua, por lo tanto hay que explicar y demostrar dentro del agua.
6, que el niño no abra los ojos dentro del agua es un error garrafal, no conoce el medio, simplemente. 7, no comprobar ni evaluar. Si no compruebo ni evalúo, yo no sé cómo va el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, tengo que comprobar y evaluar y recomendado hacerlo en cada clase. Y 8, no tener control del grupo, cantidad de alumnos. Es lo que le decía. Mientras más alumnos tienes que preocuparte más que no se te haga uno que por enseñar. Entonces siempre traten de tener control de alumnos. ¿Ok? Aquí tenemos una distribución semestral o una secuencia metodológica. ¿Cómo la hacemos? Por mes, semana, día, mes, día de la semana, clase, tipo de clase, diagnóstico inicial, adaptación al medio. Les voy a buscar ahorita una distribución completa. Nada más denme 2 minuticos para buscársela. Ok. A ver. Déjame ver si tengo una más completa. A ver, mírenlo para acá. Esto es lo que es una distribución semestral. ¿Ya la ven? Sí. Bueno, aquí irían todos los ejercicios. Si yo pongo 10 ejercicios, lo pongo del menos complejo a más complejo, del 1 al 10. Si tengo 15, 20, es igual. Ahora, aquí tiene que haber mes, los meses que ustedes van a dar clase, la semana, semana 1, semana 2, semana 3. Los días de la semana, o sea, los días que día cae del mes, si es 28, primero, 2, 3, 5, los días que ustedes darían clase en esa semana. En esta semana yo daba clase 5 días de lunes a viernes con ese grupo. Por lo tanto, tienen 5 clases a la semana. Este es el número de clases consecutivo hasta que termine todo el periodo. Y tenemos el tipo de clase. DI es diagnóstico inicial, E es enseñanza, siempre la primera clase de enseñanza. EJ es ejercitación y EV es evaluación. La última clase siempre se evalúa. Ahora, aquí hay una clase de ejercitación. La mayor cantidad de clases no pueden ser de enseñanza ni de evaluación. Tienen que ser clases de ejercitación, como aquí, que ya empiezo. Una clase de enseñanza el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ejercitación y el próximo lunes evalúo. Eso lo determina el profesor. ¿Ok? Esa es la forma de confeccionar una distribución semestral. De aquí es donde van a salir las clases. Porque si yo te digo, a ver, y te voy a revisar la clase número 9, yo voy a venir, te voy a pedir tu distribución y voy a mirar de aquí hacia abajo qué ejercicios ustedes hicieron. Esa es la parte incompleta. Vamos a ver ahorita la parte completa de su distribución. A ver. Un momentico, estoy buscando. Vamos a ver en cuenta la distribución. Aquí está. Bien, aquí está. A ver.
Y aquí tienen su distribución. Ok, tenemos flotación ventral, los ejercicios de menos complejo a más complejo. Aquí ya ustedes han visto o han realizado casi todos, los hicieron. Ok. Y esto es consecutivo. Enseñanza, ejercitación, ejercitación, enseñanza, ejercitación, ejercitación, ejercitación. Y aquí tenemos la de evaluación. Y así se puede seguir consecutivamente hasta abajo. Aquí tenemos los de flotación, tenemos los de crawl, tenemos los de dorso, tenemos los de pecho, tenemos todos los ejercicios de mariposa. Y al final tenemos algo importante, que son las capacidades físicas. ¿Qué capacidades yo voy a trabajar? En cada clase yo trabajo una capacidad. O puedo trabajar una capacidad toda la semana. O si tengo 3 clases, las 3 clases voy a trabajar una capacidad. Eso lo determina el profesor. Y aquí hubiera faltado una que serían juegos predeportivos, que no está. ¿Ok? Entonces, esa es eso es lo de la distribución. ¿Ok? Sería nuestra distribución. En este caso, vamos a ver en la parte de adaptación. ¿Ok? Tenemos 2 clases de diagnóstico inicial. Siempre dejen 2 clases. Y después, bueno, empezamos a trabajar. En esta clase, les pregunto a ustedes cuántos ejercicios se dio en la clase número 4. Les pregunto, muchachos, ¿cuántos ejercicios se dieron en la clase número 4? 6. 6. Muy bien. ¿Y cuántos se dieron en la clase número 7? 6. 6, ¿seguro? No, ni una, no, no. ¿Cuántos se dieron en la clase 7? 7. 7. 7 ejercicios. Bueno, esos 7 ejercicios y 6 ejercicios, ¿en qué parte de la clase tienen que estar? ¿En qué parte de la clase tienen que estar esos 7 Medular. ejercicios? En la parte medular. Muy bien, ese es el objetivo fundamental. Ahora, si yo tengo 6 ejercicios en la clase 4, ¿cuál sería el objetivo, el ejercicio fundamental de mi objetivo en mi clase? Por ejemplo, aquí en la clase número 4, aquí tienen la clase número 4. ¿Cuál sería el objetivo fundamental a trabajar en mi clase? La adaptación al medio acuático. No. ¿Cuál sería el objetivo fundamental en la clase número 4? El trabajo de respiración. Es un trabajo de respiración, muy bien, pero ¿cuál sería el ejercicio? Muchachos, lean, ahí está. Bucitos, bolita. No, ¿cuál sería fundamental si decimos que es de menos complejo a más complejo? A ver, clase número 4. Ajá, ¿qué más? No dice bolita solo. ¿Qué dice todo el ejercicio? Bolita inspirando por la boca y reteniendo el aire ventral. No, si decimos que el primer ejercicio es menos complejo que el último, que es el sexto, ¿cuál sería el ejercicio más importante de los 6? El de bucito sin ayuda de un implemento y tocar el fondo. No. ¿Cuál sería el último ejercicio de los 6? Bucitos agarrados del rebosadero, ¿no? Es el primero, el básico. Muchachos, miren, clase número 4. ¿Cuál sería el ejercicio número 6? Bolita 5. Bolita 5, estrella 5, flecha 5. Y expirar por la nariz ventral. Ese sería el objetivo. ¿Por qué? Quiero que entiendan esto bien porque ustedes van a empezar a planificar sus propias clases. Bucito agarrado de rebosadero no es más fácil que bucito agarrado de una vara a tocar el fondo. No es más fácil. O sea, hacer un bucito agarrado de rebosadero no es más fácil que hacer un bucito agarrado de una vara y tocar el fondo. Sí. Ahora, hacer un bucito agarrado de una vara y tocar el fondo no es más fácil que realizar bucitos sin ayuda de un implemento y tocar el fondo.
Pues sí. Ahora, bolita inspirando por la boca y reteniendo el aire, ya sin tocar nada. No es más difícil que los bucitos, con ayuda. Y después hacer bolita, estrella 5, son 10 segundos, bolita y estrella. Y después hacer bolita, estrella, flecha 5, inspirar por la nariz, son 15 segundos. No es más fácil hacerlo 10 segundos que 15 segundos. Sí. Sí. Entonces, ahí es donde quiero que ustedes lleguen. A la hora de ustedes planificar, tienen que hacerlo de lo menos complejo a lo más complejo. Ahora, tienen que ver que cada ejercicio, cada uno de estos ejercicios que ustedes están viendo, se trabajan para modificar el ejercicio siguiente. O sea, es más sencillo porque yo quiero que a través de este ejercicio abrir un camino para que el otro ejercicio de atrás, con un mismo objetivo, me dé un avance hacia mi alumno. ¿Sí entendiste? Por eso modifica. Y el segundo modifica el tercero. O sea, cada ejercicio tiene que estar vinculado. Eso es la parte metodológica que ustedes tienen que aprender. Y cada ejercicio, por eso siempre he dicho de que sería importantísimo que ustedes algún día crearan sus propios ejercicios, que es un trabajo investigativo a través de su conocimiento, y no lo copien más de los libros. Los ejercicios no se copian de los libros. Los ejercicios los crea uno. Teniendo en cuenta que, pues, el sexo, la edad, el nivel sociocultural del alumno. No es lo mismo un alumno de ciudad que un alumno rural. Tenemos en cuenta si el alumno inclusive son de las personas que tienen un alto índice económico, estándar económico o no, si desayunan o no desayunan. O sea, yo tengo que conocer a mis estudiantes y según sea la calidad, las características, no la calidad, sino las características de mis estudiantes son los ejercicios que yo les tengo que crear. Si lo busco de un libro porque no tengo la capacidad todavía, ¿no?, de crear mis propios ejercicios, pues yo lo busco del libro, aunque sea de Japón el libro, ¿ok? Y sencillo. Hoy, de hecho, ahorita le compartí, no sé si lo llegaron a ver algunos, cómo es la educación en Japón. No sé si se lo llega a compartir, yo creo que sí. Véanlo. O sea, ¿qué más quisiera yo que en México la educación fuera como en Japón? Pero no es Japón y no tenemos las características de los japoneses, ni la cultura, ni la idiosincrasia del japonés. Lo mismo pasa con los ejercicios. Si yo agarro un ejercicio de Japón, bueno, eso le resultó a los japoneses, no quiere decir que le van a resultar a los mexicanos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que adaptar ese ejercicio a las condiciones que yo tengo con mis alumnos. Por lo tanto, al final, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que crear mi propio ejercicio. Por eso le hablo de que ustedes creen sus propios ejercicios. Ahora, esos ejercicios tienen que ser de menos complejo a más complejo. ¿Por qué? Porque el 1 tiene que trabajar para poder realizar el segundo. El 2 va a tener que realizar para poder trabajar el tercero. El tercero se va a realizar para poder trabajar el cuarto. Y el cuarto se va a realizar para el quinto. Y si yo tengo 6 ejercicios, el quinto lo tengo que realizar para realizar el sexto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de mi clase? ¿Cuál es el mejor ejercicio que tengo que lograr hacer en mi clase? Les pregunto. El último. Mi sexto ejercicio. Entonces, ¿cuál es el más importante? Que todos son importantes, pero el objetivo fundamental de mi clase es llegar al sexto ejercicio. ¿Ok? Entonces, ¿cuál tendría que estar en mi objetivo? Pues realizar bolita 5 segundos, estrella 5 segundos, flecha 5 segundos y expirar por la nariz de forma ventral. Esa sería mi redacción del ejercicio. Y combinando la gimnasia básica con la natación, ¿qué tipo de método es esto? Es el método abreviado. ¿Ya vieron? Es un método abreviado, un gráfico abreviado. Ahora, si yo pongo en mi parte principal, ¿qué voy a poner? Un gráfico. Un gráfico. Y voy a poner una bolita, voy a pintar una bolita, voy a pintar una estrella y voy a pintar una flecha. Y ahí le pongo 5 segundos.